Entonces, bueno, aprovechemos y oremos. Incline su rostro ahí donde usted está. Si tiene alguna angustia, si tiene alguna necesidad, incline su rostro y ponga todas esas cosas en manos del Señor. Tenga la seguridad de que Dios lo está escuchando y que Dios, como dice la Biblia, inclina su oído para poder escucharlos. Entonces, oremos. Amado Dios, Padre bondadoso, Señor bonito y hermoso, maravilloso, Señor, Padre soberano. En esta mañana, Padre glorioso, queremos agradecerte, Señor. Agradecemos la vida, Señor. Agradecemos, Padre Celestial, poder haber esta mañana abierto nuestros ojos, Señor. Poder disfrutar, Señor, de todo lo que nos has dado acá. Sabemos que hay una promesa mayor, Señor, y es el poder ir a tu presencia, Padre Celestial. Sin embargo, Señor, nos gozamos en el placer de vivir, Señor. Por eso, Padre bueno, queremos encomendar cada paso que damos en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú, por favor, ayudándonos en cada proceso, Señor. Ayúdanos a vivir bien. Ayúdanos a disfrutar, Señor, a gozar, Señor, a poder vivir alegres, a poder, Señor, compartir, a poder transmitir, Señor, lo bueno y maravilloso que es tenerte a ti. Agradecemos por este fin de semana tan hermoso que pasó, Señor. Agradecemos por las mamitas en general, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú guardando a las mamitas, que seas tú cuidando sus mentes, sus corazones, Señor. Cuida a mi mamita, Señor Padre bondadoso. Te lo pido, por favor, alarga sus años, Señor. Es un privilegio, Padre Celestial, poder disfrutar cada momento, Señor. Pero también vemos, Padre Celestial, como nuestros papitos, pues se les va también pasando los años. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú en control de sus vidas, en control de sus años, en control de sus emociones, Señor. Gracias, Señor, porque tú pensaste en los papás y en este caso en la mamá para que nos acompañe, Señor, para que sea esa palabra de aliento, Señor, esa sonrisa hermosa, que sea ese abrazo, Señor, que sea esa agua panela caliente, Dios, que sea esa persona que siempre está ahí, Señor. Qué tan bueno es, Padre Celestial, poder saber que hay una persona incondicional que siempre está ahí para ti. Y eso solo lo puede hacer un Dios maravilloso como lo eres tú, Señor. Gracias, Señor, por la vida de las mamitas, Padre Celestial, de las familias en general, Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú en todo has pensado para beneficio de nosotros, Señor, para mostrar tu gloria en cada segundo, para mostrar tu amor, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta semana que comienza, Señor. Ponemos cada segundo en tus manos, Señor. Colocamos cada circunstancia. Te pedimos que por favor nos guardes, Señor, porque sabemos que hay un león rugiente buscando cualquier oportunidad, Señor, para devorarnos. Sabemos, Padre Celestial, que hay muchas cosas que nos rodean, que nos quieren apartar, alejar de ti, pero te pedimos, Señor, que nos guardes, Señor, como tú siempre lo haces, y que permitas que esta semana sea de bendición, de crecimiento, de aprendizaje, Señor, de gozo, de alegría, Señor, que podamos disfrutar cada cosa que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermosos, como les decía, espero que hayan podido celebrar a las mamitas. Muchos dicen, ay, no, es que no es solo un día, y eso es verdad, ¿no? Pero pues ese día sí hay que aprovechar y hacerlo especial. Y es un día donde tú debes como pagar esas cosas que hacen las mamitas. Las mamás son enojonas a veces, no sé cómo sea la de usted, la de cada quien es diferente. Mi mami es muy noble, ella es muy linda, es muy noble, ¿sí? Pero cuando éramos niños era un poquito más brava. Ahorita que ya somos más grandecitas, ya es más noble. Pero sí es importante, mis hermosos, que ustedes busquen la manera de honrarlos, un regalo, un mensaje, un desayuno, un masaje, porque a veces como que limitamos todo al dinero, ¿no? Pero normalmente las mamitas no esperamos dinero de los hijos porque pues sabemos que no lo tienen. Entonces, como buscar esa manera de hacerlas
sentir amadas, honradas. Si usted no aprovechó el día de ayer por X, por Y, porque estaban ocupados, porque fue a celebrar la otra familia y no a ella, pues tómese cualquier día de esta semana y haga algo bonito, haga algo especial que ella pueda sentir la bendición de ser amada por ustedes. Bueno, mis hermosos. Y hablando de todo esto, chicos, pues y leyendo el tema del devocional del día de hoy, venía a mi mente una historia. Cuando yo era niña, pues claramente vivía con mi mamá. Mi papá, él no vivió con nosotros, sino hasta que yo tuve 5 años. Entonces siempre fuimos mi mamá, mis dos hermanos y yo, ¿sí? Y yo soy la mayor de la casa. Entonces, como que vivimos en varios sitios, ¿sí? Como que, imagínense que era bastante duro porque al ver a mi mamá sola, como con 3 hijos, como que la gente sí buscaba como aprovecharse de esa situación, ¿sí? Entonces, de pronto ya uno salía y lo miraban mal o le hacían mal ambiente. Y como antes, ahorita ya el tema es que las personas que vienen arriendo viven muy independientes, pero antes era como muy compartido, ¿no? Que el baño compartido, que la cocina, que la terraza, ¿sí? No era como esos espacios hoy en día donde como que todo está ahí guardadito, ¿no? Todavía hay sitios donde se vive así todo compartido, pero antes era muy común, o sea, era muy común como que tú te relacionaras. Y eso nos llevó a vivir pues diferentes experiencias y a conocer diferente gente, ¿sí? Entonces, imagínense que vivíamos en una casa donde vivían un niño y una niña, ¿sí? Y eran más pequeños que nosotros. Entonces, imagínense que esos niños, los papás se tenían que ir y los dejaban encerrados todo el día. ¿M? Por ende, pues la habitación, porque era solo una piecita y vivían 4 personas, la habitación olía muy, muy mal. ¿Sí? Y aparte esos niños todo el día estaban solos. Entonces yo recuerdo que ellos tenían una ventanita y por ahí por la ventanita hablábamos, jugábamos, ¿sí? Y como que interactuábamos un poquito, pero los niños estaban todo el tiempo ahí. ¿M? Recuerdo también otros, estas sí eran unas niñas. Imagínense que eran 3 niñas. Mi hermanito era muy pequeñito, mi hermanito tenía como unos 4 años tal vez, él es el menor, entonces tenía como 4 años. Y la niña tenía como 6 años, o sea, era un poquito más grandecita que él, y mi hermana y yo teníamos como tal vez 8 y 9, tal vez. Entonces, imagínense que la niña cogía a mi hermanito y le decía, venga, venga, amémonos, ¿sí? Y nosotros, y era muy chiquita, y le decía, venga, amémonos, y nosotros como, pues imagínense que eran 3 niñas y 2 hermanas. Vivían las 3 niñas y las 2 hermanas en un apartamento. Entonces, nosotras vivíamos al lado de acá y ellas vivían al lado de allá, ¿sí? Y entonces, imagínense que con el tiempo nos enteramos que las señoras, pues, se dedicaban a la prostitución y pues las niñas estaban expuestas a todo eso. Y por eso el tema de las actitudes. ¿M? Y ya luego nos fuimos a vivir, ya esto ya fue siendo grandes, yo ya tenía como unos 15 años tal vez, o sea, tengo más historias para contarles, pero pues les conté como las dos que más causaron impacto en mí, sí, en mi vida. Las tres, porque les voy a contar la otra. Ya siendo más grandecitas, yo tenía como 15 años. En esa época vivíamos en Fontibón, porque mi papá vivía acá, pero ya, allá, perdón. Pero ya después vinimos a vivir a Bosa, más o menos cuando tenía como 15 años. Entonces vivíamos en una casa y la señora, imagínense que ella se dedicaba a hacer comida para vender en un semáforo, en una bomba, en un semáforo, bomba de gasolina. Entonces, ella se levantaba más o menos tipo 2 de la mañana y empezaba, no, yo creo que era más como por ahí a la 1, porque ella más o menos a las 3:30 de la mañana ya se iba. Entonces hacía pasteles, hacía carne guisada con papa, varias cosas así como para vender, ¿sí? Y ella sí tenía muchos hijos, ella tenía 6 hijos, imagínense. Y entonces ella se levantaba, listaba la comida y se iba a trabajar. Y ella más o menos sobre las 12:30, 1 de la tarde ya estaba en la casa. Entonces pues era un trabajo que le permitía estar pendiente de sus hijos, entre comillas, ¿no?
Sin embargo, ella tenía a su hijo mayor, yo creo que su hijo mayor no tenía más de 18 años, ¿sí? Pero imagínense que este muchacho llegaba y este muchacho le daba unas golpizas a esos niños, pero terribles. O sea, era una cosa espantosa. No sé, o sea, no sé si la falta de pronto de la figura paterna o si la mamá como que lo consintió tanto que este muchacho, pero era una cosa terrible que a mi mamá le tocó hasta llamar a la policía porque de verdad uno sentía que ese muchacho los iba a matar. Pero bueno, antes de llamar a la policía y todo eso, mi mamá pues decía, no, es que él se aprovecha, es porque la mamá no está, ¿sí? Entonces se aprovecha de los niños y les pega y eso y se desquita con los niños porque la mamá no está. Entonces un día mi mamá coge y llama a la señora y le dice, no, güey, mira, es que cuando tú no estás, él le pega terrible a las niñas, eran como cuatro niñas y un solo niño pequeñito, pequeñito. Les da muy duro, o sea, y es que era terrible, de verdad, chicos, ustedes vieran. Bueno, y pues uno ahí en el segundo piso, pues traumado, porque cómo se mete uno en eso. Aparte, ustedes veían a ese muchacho y la cara de él era, o sea, como oscura, no oscura de que fuera, sino como que ustedes lo ven y son esas personas que causan como, y no, qué miedo, algo así. Bueno, mi mamá habla con la señora y la señora baja a hacerle el reclamo y pues imagínense que este tipo le pega también a su mamá. ¿M? Entonces ahí entendemos, claro, él se toma esas atribuciones porque él no respeta a su mamá, o sea, su mamá no le importa. Y es algo que nos dejó impresionadas. Mi mamá ya un día cogió, llamó a la policía porque le estaba pegando afuera en el patio, desde arriba, desde la terraza se podía ver, y tenía a la niña tirada en el piso y le estaba dando puños y patadas. Entonces dijimos, no, pues la va a matar. Y ya sabemos que la mamá no puede hacer nada porque el tipo también maltrata a su mamá, la golpea, le habla feo, le tira los platos, la comida, todo en la cara, así. O sea, mejor dicho, era, perdóneme la expresión, un cavernícola, ¿sí? Entonces, bueno, nos toca irnos porque ya mi mamá llama a la policía y todo, pero eso no pasa nada porque la señora defiende a su hijo, ¿sí? O sea, la señora no quiere que su hijo sufra las consecuencias de sus actos, lo defiende y nosotras, pues, al vivir en arriendo, pues nos vamos, decidimos irnos y bueno, quién sabe cómo habrá sido la vida de esa familia, ¿no? Entonces, esta semana que hablábamos de los valores, de las virtudes, desde la semana pasada, este mes, el día de hoy hablamos de la virtud del respeto, ¿sí? Y entonces nos habla del cuarto mandamiento, que es Éxodo 22, y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, a mí realmente me impresiona mucho lo que aparece en este versículo, porque es que ahí no dice si son buenos, si cumplen tus caprichos, si son los mejores padres, si cumplen con tus expectativas, si no, o sea, ahí no hay ninguna condición, ahí simplemente dice honra a tu padre y a tu madre. Y uno dice, chicos, yo no sé cómo sea la vida de ustedes, no conozco a sus papás, pero yo espero que para ustedes sea fácil honrar a su papá, sea fácil honrar a su mamá, ¿sí? Que sean esos padres que uno dice, bueno, están ahí, que siempre van a tener defectos, porque nosotros los papás nos equivocamos, tenemos defectos. A mí como mamá muchas veces me ha tocado ir a donde mi hijo y decirle, oye, perdóname porque me equivoqué, ¿sí? Porque lo hice mal, porque te herí. A veces los papás decimos cosas que no debemos decir, ¿sí? Pero acá no dice, si tu papá es bueno, es perfecto, tú lo honras. No, acá dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿M? Yo les he contado a ustedes que a raíz de que yo conocí al Señor, pues empecé a ser confrontada con este versículo en cuanto a mi papá, porque pues para mí era muy fácil decir, Él no estuvo, yo no tengo por qué estar. Él no me llama, yo no tengo por qué llamar, ¿sí? De hecho, Él no merece ni mi amor, ni el de mis hijos, ni el de mi familia, porque pues Él no lo cultivó, entonces, ¿qué va a venir a pedir, sí? Y entonces eso como que empieza uno a chocar. ¿M? Cuando uno está en la edad de la adolescencia, uno cree en ciertas ocasiones que sus padres son sus enemigos,
porque es que mi papá no me deja hacer lo que yo quiero, mi papá no me deja disfrutar la vida, mi papá, hablo en general, papá y mamá, mis papás no me dejan gozar, mis papás son unos envidiosos, mis papás me odian, mis papás, sí, como que es una controversia porque claro, hay un sobresalto de emociones y nosotros como papás pues nos toca como atalajar, ¿no? Como estar ahí y yo entiendo que hay unos papás chicos que se equivocan más que otros, ¿sí? Hay otros papás que simplemente nunca están, son papás ausentes. O hay otros papás que son maravillosos, que son increíbles. En medio de sus cosas son increíbles. Por ejemplo, mi mamá tuvo una vida muy difícil. O sea, mi mamá fue huérfana, fue maltratada, mi mamá pasó por situaciones muy tremendas. Nunca tuvo una familia. La primera familia de mi mamá fui yo, ¿sí? Cuando nací yo fui su primera familia. De hecho, cuando nosotros nos reunimos con la familia de mi mamá, somos, bueno, mi tía Espe, ella se fue para Estados Unidos, entonces antes éramos mi tía, mi mamá y pues nosotros, los hijos, ¿sí? Ahorita la familia, cuando decimos nos vamos a reunir con la familia de mi mamá, somos mi mamá y mis hermanos y yo, ¿sí? O sea, somos muy pequeñitos, pero muy bendecidos. Y claramente, pues esta situación familiar llevó a mi mami a que hiciera muchas cosas que de pronto todas las personas podrían decir, uy, no, tenaz. Pero yo siempre, digamos que hay algo que he resaltado muchísimo a mi mamá y se lo digo a ella porque ella se apalea mucho ahorita que conoce al Señor. Dice, yo no hice las cosas bien, ¿m? Pero hay algo que yo siempre le resalto y yo le digo, de lo poquito que tú tenías, hiciste maravillas, ¿sí? A veces se nos olvida que nuestros papitos son humanos que tienen que pasar por muchas cosas, humillaciones de pronto en el trabajo, preocupaciones, desafíos, tristezas, soledades, ¿sí? Cargas de pronto de su pasado y a veces se nos olvida eso y como que, uy, los juzgamos muy duro porque son los papás, porque deben ser el ejemplo, porque eso es lo que nos han enseñado, pero se nos olvidan también las circunstancias y eso, digamos, a mí me pasa con mi mami, yo le digo, mami, tú no tenías nada y de ese nada nos diste todo. O sea, de verdad que mi mamá con mis hermanos y conmigo fue maravillosa, ¿sí? O sea, ella de ese nada lo transformó en una familia para nosotros, en personas con mis hermanos y yo que tenemos defectos, pero personas buenas, de verdad. O sea, ella hizo un gran trabajo. Entonces, debemos acordarnos de eso. Cuando veamos a nuestros papitos, también veámoslos con misericordia. Uy, si es que llega estresadísimo el trabajo a hablar mal o estresada el trabajo a hablar mal. Tengamos misericordia de que no sabemos qué le haya pasado en ese trabajo, ¿sí? Acá en Bogotá, por ejemplo, las personas que tienen que andar en Transmilenio, Dios mío, hay que tenerles consideración, pobrecitas, ¿sí? Entonces pensemos en eso, pensemos en nuestros padres, en todo lo que han tenido que pasar para estar hoy donde están y para que nosotros estemos donde estemos, ¿no? Y que eso nos lleve a amarlos. Lo que les digo, sé que los papás también se equivocan, ojalá no nos equivocáramos, ojalá Dios nos hubiera, mejor dicho, dado perfectos, pero no. Todos estamos como creciendo al mismo tiempo, ¿sí? Nos estamos fortaleciendo al mismo tiempo. Entonces, cuando habla de que honremos, entonces dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Cuando nosotros tenemos la capacidad de amar a nuestros papitos, ¿sí? Sobre todo a esos papitos que son más difíciles, que es más duro, el Señor se regocija en nuestro corazón y hay una promesa de amor. Y entonces dice, disfrutes de una larga vida en la tierra que tienes que ir a rebuscar, no, en la tierra que el Señor te va a dar. Es el único mandamiento que tiene promesa, ¿sí? Y pensemos, chicos, que yo sé que hay papás de ustedes que fueron afortunados, que yo sé que hay algunos de ustedes que tienen abuelitos maravillosos, ¿sí?
pero seguramente tus papás no tuvieron abuelitos maravillosos o no tuvieron padres maravillosos. Entonces, si ellos no tuvieron eso, que tengan hijos maravillosos, que los sepan amar y honrar aún en sus días más difíciles. Aun cuando tú dices, este papá, esta mamá no me lo aguanto más, pues que ahí el Señor te dé la capacidad de amarlo, de honrarlo, de disfrutar aún lo que él tiene. Volviendo un poquito a la historia de mi papá, chicos, pues mi papá a raíz de eso ha cambiado mucho y se ha transformado a raíz del amor que yo le he dado, claramente con la ayuda del Señor, porque yo no quería, ¿sí? Pero Él se ha renovado. Entonces también déjese usar por el Señor para transformar la vida de esas personas más cercanas. ¿M? No sé si de pronto tú golpees a tu papá, yo espero que no. Dios los guarde, ¿sí? Como la historia que les contaba la señora, Dios los guarde de una cosa de esas. Pero a veces sí como que hablamos fuerte, ¿no? O volteamos la mirada, o a veces no decimos, pero pensamos. O pasa una fecha como ayer y simplemente decimos como, uy, qué carga tener que ir y celebrar esto cuando no me nace, ¿sí? Y no sé qué otras cosas podamos hacer, o decimos mentiras, o tenemos una imagen frente a nuestros papás y otra cuando ellos no están, ¿sí? O hablamos mal, no sé cuál sea la carga que ustedes tengan, pero chicos, tengan por seguro que si ustedes no practican este mandamiento de honrar a sus papitos, les va a pasar lo de ese muchacho. Van a tener una carga y van a tener una cara donde, uy, la gente los va a ver y va a esto, los va a rechazar y las cosas no les va a salir bien y va a surgir amargura en su corazón, ¿sí? Entonces, importante, mis hermosos, honremos a nuestros papitos. A veces no va a ser fácil, ¿sí? Eh, honrar a los papás a veces va a ser realmente un desafío que con las manos del Señor, con la ayuda del Señor, vamos a poder cumplir. Pero si lo hacemos, vamos a recibir la bendición del Señor. Y no debe ser esa nuestra motivación, pero hay una promesa que debe ser recalcada. Pero no solo eso, hermosos, sino que también esos papás van a ser bendecidos, fortalecidos y van a crecer. Con cada acto de amor, de honra que tú hagas por tus papás y que lo hagas aún cuando menos lo merezcan, tú vas a ayudar a ese papá y a esa mamá a crecer. Entonces, es maravilloso todo el círculo que se genera ahí. Si este muchacho, el que yo les hablaba, no hubiera sido agresivo, sino al contrario, hubiera valorado que su mamá trabajaba desde la 1 de la mañana hasta la 1 de la tarde y hubiera llegado, hubiera alistado a sus hermanos, hubiera hecho oficio, hubiera sido ayuda idónea, cuán diferente sería la vida de todos en esa casa. Pero una sola persona puede ser luz o puede ser oscuridad para todos. Entonces, ¿tú qué estás haciendo en tu casa? ¿Estás haciendo luz o estás haciendo oscuridad? ¿Eres ese que sale con una sonrisa a recibir el desayuno, que se levanta y dice buenos días, los amo con el corazón, que les vaya bien a todos? ¿O eres ese que se levanta, desde que se levanta, mejor dicho, ya como que tu cara va, ¿sí? Entonces piensa en eso y pues que el Señor nos ayude, ¿no? Todos acá somos hijos, entonces que sea el Señor tomando el control. Los voy a invitar a que por favor oremos, que el Señor pues nos ayude con esto y oremos así rápidamente. ¿Listo, mis hermosos? Amado Señor, tú has puesto figuras de autoridad en la tierra, Señor, las cuales merecen respeto. En este caso, Señor, nuestros padres. Y tú nos pides un respeto, Señor, que no es condicionado. Por eso te pedimos, Señor, que nosotros que sí condicionamos todos, que si tratamos a las personas dependiendo de lo que se merezcan o no se merezcan, nos ayude, Señor, para que con nuestros padres seamos imparciales y podamos, Señor, a través de nuestro amor, de nuestra honra, de nuestro respeto, transformar aún sus vidas, Señor. No solo las nuestras,
sino también las de ellos y las de quienes nos rodean, Padre bueno. Ayúdanos a ser hijos que honran, Señor, hijos que respetan, hijos, Señor, que son sumisos, Padre Celestial, hijos, Padre Celestial, que entienden la importancia de un padre, de una madre, de una autoridad, Señor. Ayúdanos a ser sujetos, aún a comprender que hay cosas que no nos gustan, pero aún eso será usado para bien, Señor, para transformación de nuestro carácter, para aprendizaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a madurar, Señor, y a no creer que nuestros padres tienen que ser perfectos o que tienen que dárnoslo todo, sino por el contrario, Señor, a poder cubrir su desnudez, como lo hicieron con Noé, como lo hizo su hijo con Noé, que él cubrió su desnudez en vez de estar ventilándola, en vez de estar juzgando, en vez de estar criticando. Señor, a veces somos jueces de nuestros padres, pero no queremos eso, Señor. Queremos honrarlos, respetarlos y amarlos como tú lo mandas. Y nos aferramos a que de tu mano lo podemos realizar, Señor. Gracias, Padre bueno, por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermosos, muchas gracias.